Hola, ¿qué tal? Ahora sí, hoy iniciamos con una nueva unidad que es el habitar y lo habitable en su relación con el entorno humano. Y vamos a comenzar con el habitar como condición existencial del ser humano. ¿A qué se refiere esto? Esto que vamos a ver es una especie de introducción a lo que vamos a ver en las próximas 2 o 3 clases. Lo cual será importante para poder ir entendiendo todo esto. No recuerdo si ya se les publicó la relación de autores para sus diferentes trabajos, pero si no, que alguien me recuerde hoy para publicarles hoy la relación de autores y ustedes vayan conociendo cuáles son los autores tanto de su trabajo final como de los trabajos intermedios. No recuerdo en verdad si ya lo publiqué. Entonces, bueno, lo vemos. Vamos a iniciar. Los objetivos de esta unidad son describir las relaciones entre el habitar y la configuración del hábitat e identificar la configuración del habitar como producto de las transformaciones históricas y sociales, y yo agregaría culturales. Pues vamos a dar inicio con... Además puse ahí una imagen, ¿no? Como muy introspectiva, ¿no? Del tipo, como de pronto es observador y piensa en él, y bueno, no sé, no sabía qué otra imagen poner, la verdad. Aquí tenemos que referirnos a nuestro gran amigo, véanlo, no lo vean mucho tiempo a los ojos, porque si lo ves a los ojos, comienzas a preguntarte quién eres, y comienzas a preguntarte si realmente existes. Entonces, cuidado, no lo vean mucho a los ojos. Entonces, este señor es parte de una corriente filosófica llamada el existencialismo, que centra el análisis, que se centra en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como en el significado de la vida. Entonces, es momento de ponernos bien filosóficos y saquen su sustancia psicotrópica favorita, porque vamos a comenzar a hablar de cosas un tanto extrañas. El existencialismo tiene 3 vertientes: un existencialismo teísta o cristiano, ateísta y agnóstico. Y en el agnóstico vamos a encontrar específicamente a 3 autores: Edmund Husserl, que se acuerdan el semestre anterior lo vimos, quien estableció el término de fenomenología; Maurice Merleau-Ponty, que también estuvimos hablando sobre la fenomenología; y Martin Heidegger. Justamente Martin Heidegger tiene 2 obras muy importantes: El ser y el tiempo, y Construir, habitar y pensar, que se encuentra detrás de mí. Estas 2 obras han sido, sobre todo la de El ser y el tiempo, ha sido de las obras más discutidas en el siglo XX y el siglo XXI. Es complicada, sus obras son complicadas, dicen que hay que leerlas realmente en alemán para más o menos entender, pero pues es el gran problema, ¿no? Primero aprender alemán. Fuera de eso hay muchas interpretaciones y traducciones en otros idiomas, que a veces, dependiendo del traductor y quien lo haga, pues puede tener sus diferencias. Aquí es importante que hablemos un poquito para tratar de entender cuál era la postura de el ser y el tiempo. El ser en el tiempo. Tenemos que entender que su texto habla de 3 elementos importantes: el Dasein, que es un ser ahí, que es un ente existencial; el tiempo, que es aquello que produce una serie de acontecimientos; y el mundo, que se refiere a una preexistencia del ser. Y sacando elementos importantes de esta lectura, que quizás nos podrían ayudar un poco a ubicarnos, hay que señalar que el Dasein no puede ser definido ni por aquello que es, ni por su naturaleza, ni por su manera de ser. Tiene una manera específica de ser que es llamada existencia. O sea, el Dasein se refiere a un algo que existe y que se relaciona mucho con el concepto del ser ahí. ¿Qué es el ser ahí? El ser ahí se refiere a una posibilidad antes que una realidad. Y la posibilidad, la única posibilidad que nosotros como seres tenemos, es que vamos a morir. El ser ahí se refiere al ente existencial, al Dasein, que tiene un nacimiento y una muerte, pero que tendrá muchas circunstancias etéreas, relativas, circunstanciales, azarosas, que van a determinar
las características y el desarrollo de este mismo ser ahí, que lo va a definir el tiempo y su relación con el mundo. El proyecto de vida del ser humano, o sea, las vivencias, da importancia a las cosas del mundo. ¿Por qué las cosas son importantes? Porque el ser así lo ha determinado, que esto es importante para mí, ya sea por una necesidad fisiológica o una necesidad meramente banal, no importa, pero eso tú se lo asignas. El espacio arquitectónico existe en consecuencia a que existe el ser. Si el ser no existe, el espacio arquitectónico no existe. El Dasein es la forma de interpretar y comprender el interior del ser humano. Por lo tanto, estamos hablando de una serie de aspectos intangibles, interiores. Y se puede considerar que es el único vínculo que tiene el ser, o sea, el ser ahí, con el mundo. El ser ahí dijimos que es una posibilidad, pero el mundo es una realidad. Y el Dasein se refiere justamente a eso. Yo sé que estarán así como de ¿qué? Yo también no sé qué, pero el libro habla justamente de eso. Hay un autor que se llama Ciro Smith Andrade, nombre tan raro, que creo que sintetiza de forma muy digerible todo esto. Nos dice: el ser en el mundo significa vivir la realidad en la historia y descubrir ahí lo permanente. Significa no vivir el nivel de lo abstracto, eso es muy importante, sino la realidad concreta. Acuérdense que la realidad o el nivel abstracto se encuentra aquí en nuestra mente, y la realidad concreta es la que existe, la física, la tangible de los hombres, en íntima simpatía con su esperanza y su dolor, y en medio de ella descubrir lo trascendente. O sea, una vez que el ser está viviendo y relacionándose con el mundo, todo lo que va a envolver al ser es lo que va a orillar al mismo ser a entender lo que es realmente trascendente en su vida. Hay otro texto que para arquitectura será muy importante y que retoma justamente el ser en el tiempo, que se refiere a construir, a habitar y pensar. Representa el espacio, repensar el espacio, no ya en cuanto a matriz geométrica, o sea, no hay que pensar el espacio simplemente como un envolvente del proyecto físico-técnico, motivo central de la estética moderna. Estamos hablando del movimiento moderno, no de hoy en día, sino como algo construido y vivido, es decir, como lugar. Eso quiere decir que se relaciona mucho con la temática que vimos anteriormente. El Team X, el Archigram, el situacionismo, en donde justamente lo que buscaba era eso. Que ya no nada más se pensara en elementos que pudieran ser hasta superfluos, sino que se hablara de la vivencia. Y justamente aquí se habla del lugar. ¿Qué es un lugar? El lugar es un espacio al cual el ser le ha dado un significado. ¿Por qué? Porque el ser existe. ¿Ok? Al momento de que el ser existe, el espacio existe. Y si este espacio es dotado por significados, se convierte en un lugar para el ser. De forma importante, yo saqué estos 6 puntos de un texto de Aldo Hidalgo Hermosilla, me parece que es chileno, en donde nos habla justamente de este texto. Nos dice: el habitar se instaura como condición de posibilidad del construir. Por lo tanto, el habitar es un tanto un sinónimo, o mejor dicho, no sinónimo, una base de la construcción. Y la construcción, por ende, del habitar. Hay una dialéctica importante entre estos dos conceptos. O sea, el habitar, que quizás es algo muy intangible, y el construir, que es algo muy tangible. Las construcciones emergían como lugares portadores de la promesa de un habitar, y la arquitectura le da forma a estas. Esta frase está padrísima como para tatuársela en su corazón. Las construcciones emergerían como lugares portadores de la promesa de un habitar.
Y justamente la arquitectura va a dar forma a estas construcciones en donde se habita. Eso es algo importante. El habitar preexiste, nos dice Heidegger, pues el hombre ya habita en la tierra, el mundo, entre los mortales, frente al cielo y hacia las dioses. Esto se llama la cuaternidad, y ahorita les explico eso en otra diapositiva. Nos dice que el espacio existencial del Dasein, a la espacialidad del espacio, o sea, las características y significados del espacio, creemos haber comprendido que son los lugares, esto olvídenlo, los lugares mismos los que muestran el espacio. Aquí hay una relación muy importante en cómo el ser le da significado a las cosas, entre ellas a los espacios, y estos espacios se vuelven más jerárquicos, se convierten en lugares, ya sean colectivos o ya sean individuales, para alguien o para una familia. Esto nos lleva al significado existencial del espacio. Hay un autor, Paniagua, que lo leímos el semestre anterior, recordarán algunos de ustedes, que habla de los propósitos existenciales o de la arquitectura como lugar, en donde nos habla de cómo a partir de un centro, y esto bajo la óptica de Christian Norbert Schulz, nos habla de cómo de un centro o un lugar surge una serie de direcciones generando una región en un área o un entorno específico en donde se busca una orientación. Nos señala Paniagua 9 puntos importantes en cómo de pronto el ser comienza a darle significado a un espacio y se convierte en un lugar, en donde primero se sitúa, se busca amparar, se busca asentar, que tiene que ver con el generar raíces, con la residencia, pertenecer. Todo lo que está aquí a un lado es mío, o es de mi familia, o es de mi grupo. Interiorizarse, entender el esquema funcional y del pensamiento propio del individuo y de la familia, o de la comunidad. Luego, abrirse al mundo, también comenzar a entender los esquemas exteriores a este esquema interior. Alzarse, y no se refiere a rascacielos, ni mucho menos, sino buscar ahora entendimientos de un pensamiento quizás mágico respecto a un dios, a unas deidades, comenzar a entender esta relación. Extenderse, de pronto tu centro o tu lugar comienzas a extenderlo, hasta de pronto llegar y a chocar con otros centros, con los cuales puedes aliarte, ser vencido, o vencer y apropiarte de ellos, comercializar, etc. Y por último, toda esta gran región en donde encontramos uno o varios centros, comienzas a reordenarlos. Antes quizás era de forma intuitiva, ahora buscas una planificación de estos. Y ahí podemos ver un ejemplo un tanto sencillo, la ciudad de Valencia, como de pronto de 1950 al 2007 hay una serie de manchas, de centros, que comienza uno a tragarse al otro, y la proyección urbana del 2030 es que de pronto es una enorme mancha negra que se ha comido, pues vean, estos pequeños centros que quedaban aislados, ¿ya vieron? Aldo Hidalgo Hermosilla nos dice que el uso habitual que se hace de un puente, y esto es respecto a que Heidegger hace referencia a un puente en su texto, nos dice que el uso habitual que se hace de un puente no tiene las mismas características espaciales de habitar una interioridad. Su carácter transicional, porque es algo para transitar, sin embargo, colabora al habitar. ¿De qué forma va a colaborar un puente? Quiero que se entienda más que el puente la idea de cómo puedes unir dos lugares. Ok, entonces esto colabora al habitar instituyendo lugares de encuentros en donde se originan direccionalidades, cercanías, es decir, un puente reúne en un lugar, en él despliegan las dimensiones más propias del espacio existencial. ¿A qué se refiere esto? Tengo un lugar, otro lugar y un puente. Une, mediante este esquema de transición, dos lugares.
¿Cómo podemos ir entendiendo esto en arquitectura? Si estamos hablando de un lugar para Martin Heidegger se refiere a la relación del ser con el mundo. Nos dice Heidegger que cuidar la cuaternidad es la esencia del habitar. ¿Qué rayos es la cuaternidad? La cuaternidad se refiere a esto, a un equilibrio que existe entre la tierra, el cielo, los mortales y los divinos. Y nos señala, el habitar es para los mortales permanecer a buen recaudo sobre la tierra, bajo los cielos y los divinos. La tierra nos sirve y sostiene. El cielo es luz y oscuridad, y también señal de repetición. Los divinos son los mensajeros de Dios y respondemos ante ellos. Entonces el habitar es una esencia que busca cuidar la cuaternidad, un equilibrio entre cada uno de esos elementos tangibles e intangibles. Y este lugar va a tener dos escalas, una escala de arquitectura, que es la menor, en donde la cualidad de espacio interior o básico será la casa, la cual estudiaremos en próximas sesiones, y la escala mayor es el genius loci, el ambiente, la preexistencia. Martin Heidegger nos dice que el hombre existe en el espacio al dar lugar al espacio mismo. La relación del hombre con los lugares y a través de ellos con los espacios consiste en la residencia, el echar raíces. La residencia es la propiedad esencial de la existencia. Podremos nosotros entender que habitar es un término complicado porque es algo con el cual vivimos día a día y que consideramos nosotros tan obvio que eso nos complica mucho el entendimiento y el esquema del habitar. Para eso, aquí hay una óptica filosófica de cómo entender la relación entre el ser con el existencialismo, con el mundo, y cómo esto puede dar la idea de un habitar. Y hacia eso vamos. ¿Qué es esto de habitar? El habitar, y con esto vamos a ir cerrando, insisto, como preámbulo a lo que veremos en otras clases y lo que platicaremos en un rato en Zoom. Joseph Montañola Thornberg, disculpen mi lenguaje, Thornberg, que es un catedrático catalán, nos dice, y esto a lo mejor les va a sonar conocido, el lugar y la arquitectura son objetos privilegiados para estudiar la dialéctica entre la lógica del lugar y la experiencia que tenemos en él. Entonces, el lugar y la arquitectura se refiere mucho a entender experiencias y lógicas. El mismo autor nos dice, el lugar es una interpretación sociofísica en la que hablar y habitar, eso lo decía el autor que leyeron en el texto de hoy, el medio físico y el conceptualizar y el figurar se entrecruzan de forma simultánea, pero sin identificarse. Es un signo constante de reconciliación sociofísica, no solo de razones, sino también de emociones. Y aquí podemos ver cómo tenemos un medio físico, un medio social, en donde el habitar y el hablar, como una configuración básica, tienen una relación con la conceptualización, o sea, con la ideación, y la figuración, la transformación de los esquemas formales, que hacen que, en conclusión, para entender esto, los esquemas sociales serán muy importantes para interpretar los lugares. Y justamente el lugar, ya dijimos que es la esencia del habitar. Son espacios con significados que el ser le ha dado. ¿Ok? De ahí la importancia de que en unas clases más estudiemos la casa y la vivienda. Porque hay conceptos varios que tienen que ver con esto. El hogar, la morada, hábitat, habitabilidad, que ya lo estuvimos revisando, habitar.
vamos a volver a recordar y a reorganizar y entender esos conceptos. Vamos a finalizar con esto de Roberto Doberti, un catedrático argentino, que nos dice, y creo que esto es lo más importante del texto que ustedes leyeron: los comportamientos de cualquier orden están indicados, posibilitados y delimitados por conformaciones, las cuales son estructuras de formas, espacios y objetos que realizan las funciones de alcoba, fábrica, oficina, aula, comedor, etc., compuestos por ámbitos, artefactos, utensilios, indumentarias que establecen el grado de privacidad o publicidad del comportamiento, ubicación y relación jerárquica de los participantes, y los grados de rigidez disciplinaria que se asigna a cada comportamiento en una determinada cultura. Esto es importante. Vamos a ubicar palabras clave: comportamiento, cultura, empezando con conformaciones, estructuras de formas, espacios y objetos, funciones, ámbitos, artefactos, utensilios, privacidad, publicidad, jerarquía. Podemos entonces entender lo que nos dice Doberti es que el hábitat va a estar muy relacionado con funciones específicas de nuestras necesidades, y cómo de pronto estas conformaciones, estos comportamientos, perdón, que son estas necesidades, estas actividades, tienen que ver mucho con las conformaciones formales y espaciales, o sea, el darle forma y figura a las cosas, recordando la morfología. Y entonces estas construcciones, y lo dice Martin Heidegger, se va a relacionar mucho con la forma en cómo uno habite el espacio. Y estas construcciones, la arquitectura se va a encargar de darle forma a estas construcciones y de atender los comportamientos, de atender las necesidades. ¿Ok? Y pone en este diagrama el autor Doberti la práctica social, que tiene que ver mucho con lo que dijo el anterior autor, Josep Montañola, en donde se habla como, mientras que aquí lo menciona como sociofísica, se refiere a esta práctica social. Esta familia que está ahí, de hecho no hablé de esta familia, pues esa familia, se fijan, están compartiendo una actividad, la idea de reunirse todos en la mesa, a lo mejor es una reunión familiar, una fiesta familiar, no lo sé, cómo de pronto la vivencia que se genera ahí, las necesidades que está cubriendo ese espacio, están reflejando y generando una huella de su forma de habitar. Por eso más adelante veremos los modos de vida, que tienen que ver con las diferentes formas de habitar. Una de las primeras conclusiones es: el habitar tiene que ver mucho, o tiene que ver con el existencialismo del ser, y tiene que ver mucho con la práctica social del ser, además de los comportamientos del ser. El reflejo de sus necesidades y de sus comportamientos y de su interacción social, recordando esta pirámide de Maslow, ¿se acuerdan de las necesidades básicas y luego las necesidades de seguridad y sociales? Todo esto se va a reflejar en su medio, en su ambiente. Y esa huella que se refleja en el medio es lo que es el habitar. Y esta va a cambiar por persona, por cultura, incluyendo religión, gobierno, etc. ¿Ok? Aquí lo vamos a dejar. Platicaremos en un rato por Zoom y continuaremos esto en 15 días. Gracias y hasta pronto.